Bendiciones, esto es Puntos de Vista. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema que es el fuego extraño. Algunos sugieren que el fuego que tomaron los hijos de Aarón para quemar el incienso era de una fuente diferente a la del altar. Otros dicen que quizás ellos se habían acercado borrachos para ofrecer el incienso. Otros dicen que el fuego extraño es ofrecer adoración falsa y de esta manera ofender al Espíritu Santo. Aunque la Biblia no especifica claramente qué es el fuego extraño, podríamos decir que los elementos utilizados en el procedimiento no hayan sido del agrado de Dios o hayan ido en contra de lo que Dios había prescrito. En el día de hoy tenemos dos expositores que expondrán su punto de vista. Escuchemos al pastor Hugo Albornoz y al pastor John MacArthur. Bienvenido, esto es Puntos de Vista. Hoy, a lo igual que en este capítulo 10 del libro de Levítico, pecado que cometió Nabat y Abiú, que dije que no eran cualquiera, hoy en la actualidad muchos ministros del evangelio están ofreciendo fuego extraño en el altar. Fuego extraño, luces de colores, humos, serpentina, esas bolas ahí arriba que giran con luz y parece discoteca. Jóvenes hoy en día que creen que la iglesia es chévere. Jóvenes que creen que hoy día la iglesia tiene que ser divertida. Creen que tienen que ir a la iglesia y el día domingo tiene que ser para ellos. Que tienen que haber actividades divertidas para que no se aburran esa manganá de carnales. Oiga, si aquí alguien está aburrido, que se mande a cambiar a la casa, hermano. Aquí tiene que escuchar palabra de Dios. Tenéis que venir con un corazón humilde, un corazón de búsqueda de Dios. Dios tiene que tratar con tu ego, tu soberbia, tu altanería, tu arrogancia. Un fuego extraño es todo aquello que podemos hacer para Dios, que aunque con buena intención desagrada a Dios. Escúcheme bien. Mucha gente en las escrituras ha muerto haciendo cosas buenas, con buena intención, pero Dios los mató. ¿Cómo se llama el que sostuvo el arca? Usa. Cuando el rey David fue a buscar el arca, que venía del pueblo de los filisteos, y la traían en un carro nuevo, y no era la forma, porque el arca tenía que venir sobre los hombros de los sacerdotes, que Dios había destinado para eso. Tenía que ser con unas varas de oro, que cruzaban por cada argolla de las 4 puntas. 2 sacerdotes por este lado, y 2 por ese lado, y tenían que cargarla en sus hombros. Y tenían que cargarla y caminar, y cada ciertos pasos tenían que hacer un sacrificio. Y el rey David parece que se había olvidado, o parece que ahora estaba muy grande el rey David. Traigámosla en una carreta nueva con bueyes nuevos ahí. Pongan el arca arriba que vaya sola. Y nosotros vamos a cantar al lado y vamos a hacer bien bonita una danza aquí para alegrarnos, gloria a Dios. Y todo el mundo danzando y todo el mundo alegre. Y estaban fuera de la perfecta voluntad de Dios. Usted puede cantar muy lindo. Escúcheme bien usted. Usted que hace danzas de coreografía en la iglesia. Usted que hace cosas que jamás nunca se ha visto en la iglesia. Usted que hace cosas que nadie en la Biblia la ha hecho jamás. Pero usted dice, no, que son tan lindas obras de teatro. ¿Cuántas cosas hoy día la gente, amado hermano, hace dentro de la iglesia y piensan que a Dios le agrada, pero nunca han oído la voz de Dios, ni lo han leído en la palabra? Puede ser fuego extraño lo que están haciendo, y tarde o temprano el juicio viene. El juicio viene. Tenemos que reconocer que si pensamos, hacemos o actuamos de una manera que nos conduce a violar la santidad que Dios manda, entonces estamos ofreciendo algo extraño en la presencia de Dios. Por eso es que en el ministerio tienen que haber reglas, tienen que haber normas. ¿Cuánta gente hoy en día dice, yo sirvo a Dios a mi manera?
¿Y cuál es tu manera? Yo no le hago daño a nadie. Yo soy buen vecino, dicen a gente ignorante. Gente ignorante que nunca ha leído la Biblia, no conoce al Dios del cielo. Se han creado aquí adentro del coco, se han creado un Dios, amado hermano, que se lo han hecho en sus pensamientos allá adentro. Y ellos mismos razonan y dicen, oh sí, esta es la voluntad. Y jamás nunca han visto si eso conviene o no conviene. Le pongo un ejemplo. Hoy en día, cada gente o cada persona que tiene problemas en su matrimonio dentro de estas iglesias modernas actuales, ¿sabe lo que mandan esos impíos de pastores que tienen? Dicen, ore al Señor que Dios le dé otra compañera. Y ya están casados. Ore al Señor que Dios le dé otra compañera. A paz nos llamó Dios, dicen. Y de ahí empiezan a buscarle errores a la mujer. Hasta que llega el marido a la iglesia y le dice al pastor, pastor, mi esposa parece que anda con otro hombre. Oh, ok, dice. Según la Biblia, en Mateo 19, cuando Cristo habló acerca del matrimonio, dicen ellos, hay una sola forma de poder divorciarse y buscarse otra. ¿Cuál es esa? El adulterio. Mala interpretación bíblica. Nunca estudiaron la palabra. Porque si usted cree, escuche esto, escuche usted, escúcheme bien. Si usted cree que en la Biblia te autoriza un nuevo casamiento, y ellos con buena intención dicen a la parte débil, a la parte ofendida, a la parte, ayúdeme, ¿ah? La parte vulnerable, la parte que fue, se me van las palabras, ofendida. Sí, esa parte inocente, esa es la palabra que buscaba. La víctima tiene que volver a casarse, pastor. Sí, ¿de dónde? ¿A dónde sacaron eso? Cada vez que me hablan esas tonteras, porque no salen en la Biblia. En Mateo 19 Cristo dijo claramente, ¿no oíste que al principio varón y hembra los creó? Y dijo, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Qué buena interpretación esa que dicen algunos. Qué buena interpretación esa que dicen algunos. Sí, pero a los de afuera no lo unió Dios, solo a los de la iglesia. Entonces Pablo se equivocó cuando escribe en Romanos capítulo 7, que dice que la ley del matrimonio ejerce entre las dos partes mientras viven. Si uno muere, el otro queda libre. Pero si en vida del marido la mujer se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Romanos capítulo 7 del verso 1, y léalo en adelante. Y todo el capítulo 7 de Primera de Corintios. Pablo le escribió a los corintios de esto. Pero esto hoy en día suavemente cambia la escritura, tergiversan. Y una cantidad de hombres que se llaman hombres de Dios hoy en día están recasando gente. La iglesia bautista recasa gente. No tiene problema en recasar a la gente. Hay tipos con 3 divorcios y los vuelven a casar. Pastores manchados delante de Dios. Porque el matrimonio es uno y para siempre. ¿Cuánta gente hoy día está ofreciendo fuego extraño en el altar de Dios? Fuego que Dios nunca les mandó. Fuego que Dios no reconoce. Fuego que Dios no acepta. Fuego de Dios que Dios no confirma. Fuego que Dios aborrece. El Todopoderoso, el Dios del cielo, detesta todo aquello que, aunque parezca bueno, espiritual, no está fundamentado en su palabra. Miren lo que dice la Biblia. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas 16 verso 15. El Señor dice a esta moderna iglesia de hoy en día, la iglesia actual, esta iglesia impía, Isaías 1:13, no me traigáis más vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Fuego extraño es lo que hoy
se presenta en el altar del Señor. Nadab y Abiú, al parecer, dejaron una larga descendencia que sigue hasta nuestros días. Esta descendencia son los modernos predicadores que presentan y predican a un Dios entretenido, a un Dios chévere, compasivo, que no se enoja, que no se molesta, que no se ofende, que todo lo recibe. Permisivo, tolerante, sin carácter, negligente, que solo sonríe plácidamente frente a las atrocidades que hace la gente, que sonríe plácidamente al ver los desfiles hoy en día de impiedad, de corrupción que hay en el Evangelio. Pastores presos y nadie dice nada. Cuidemos lo que Dios nos dio. Dios nos ha dado salvación y vida eterna. Cuidemos lo que Dios nos dio. Cuidemos, tengamos cuidado con lo que presentamos delante de Dios. Vamos a orar delante del Señor. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Él acababa de ver a sus 2 hijos incinerados. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos, y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y aquí los vemos, versículo 5. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Tamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón, diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Aarón fue obediente y Dios consumió el sacrificio. Sus 2 hijos fueron desobedientes y Dios los consumió a ellos. No quiero entrar a todos los detalles de esto. Es suficiente decir que cuando tú vienes delante del Señor, más vale que honres al Señor. Más vale que vengas de una manera que es coherente con su voluntad y revelación. Esto es lo que significa adorar en verdad. Ahora, los hijos de Aarón eran hombres muy honrados, muy respetados. Eran sacerdotes del Dios verdadero. El mayor era prácticamente el que estaba en línea para asumir la responsabilidad de sumo sacerdote. Era el siguiente: Moisés era su tío. Sus nombres aparecen encabezando la lista de los nobles de Israel en Éxodo 24. Eran hombres muy respetados. Fuera de Abraham y Moisés, son los únicos que se nombran en las Escrituras por primera vez que las Escrituras se refieren a los líderes de Israel. Ellos, realmente, fuera de Aarón y Moisés, eran los únicos nombrados. Estos 2 hijos fueron los primeros en la lista de líderes de Israel que fueron nombrados. Y esto lo vemos en Números, y ese realmente era el Sanedrín, los primeros 70 ancianos. No eran siniestros, no eran malos, no eran usurpadores, eran hombres honrados. Con los 70 se les dio el privilegio de subir a Sinaí, en parte, para ver a distancia cómo Dios le hablaba a Moisés. Este fue un gran privilegio porque al pueblo no se le permitió acercarse al monte.
Inclusive a los animales no se les permitió acercarse al monte, de acuerdo con Éxodo capítulo 19. Todos tenían que quedarse muy, muy lejos. La gente lejos en el desierto, viendo el fuego y viendo el humo en el monte, mientras Nadab y Abiú se les invitó que subieran. Y de acuerdo con Éxodo 24, vieron a Dios y comieron y bebieron. Fueron hombres privilegiados, cercanos a Dios más que cualquier otra persona. Solo Moisés habría sido considerado más cercano a Dios. Parecían tan seguros, tan seguros. Y después sucedió, versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo. Esto es algo serio. Versículo 2, ellos ofrecieron fuego extraño que nunca les mandó. Y no sabemos en particular qué es el fuego extraño. Creo que la mejor suposición es que es fuego de otra fuente que no era el altar de bronce requerido que Dios mismo del cielo había encendido. Ellos debían tomar ese fuego del altar de bronce, el cual Dios personalmente había encendido de una manera sobrenatural. Obviamente trajeron fuego de algún otro lugar, alguna otra fuente. Podría parecer como algo no importante, algo insignificante. Podría parecer a la generación carnal, casual, que busca satisfacerse a sí misma, superficial, una generación como la nuestra, que realmente esta es una reacción excesiva, excesivamente severa. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué le importa a Dios de dónde venga el fuego? ¿Acaso ese no es un detalle insignificante? No obstante, podría haber habido algo más que eso. No fue un detalle insignificante para Dios y podría haber habido algo más atrás en esto. El hecho que allí en el versículo 9 se le instruye a Aarón que no beba vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Entonces esto puede indicar que de hecho estaban en estado de ebriedad, estaban borrachos, no estaban en control de sus pensamientos, y esto llevó a su menosprecio blasfemo hacia la prescripción que Dios había ordenado. El mismo fuego que encendió el sacrificio en el Nuevo 24, los consumió como antorcha en el capítulo 10. Esto es algo sobrio y esto es algo aterrador. Esto nos recuerda a Dios matando a Ananías y a Zafira en frente de la congregación en Hechos 5 porque mintieron al Espíritu Santo acerca de cuánto dinero tenían cuando vendieron su propiedad. Y esto también le podría parecer a una cultura casual, a una cultura carnal, como una reacción excesiva. Pero permítanme decirles de una manera simple algo. Los crímenes más serios en contra de Dios ocurren en la adoración corrupta. Las señales más serias, los crímenes más serios más bien, en contra de Dios, ocurren en la adoración corrupta. Pasen conmigo, si son tan amables, por un minuto, de regreso al capítulo 32 de Éxodo. Éxodo capítulo 32. Tengo tantas cosas que decir que vamos a acelerar aquí el paso y resumir. Pero yo sé que recuerdan la historia de Éxodo capítulo 32 porque es la historia del becerro de oro. Versículo 4 de ese capítulo, este es Aarón que ha guiado esto. Él prácticamente los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El becerro de oro era una representación falsa del Dios verdadero. Y el pueblo, como nos dice en el versículo 6, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Estaban adorando al Dios verdadero en una forma falsa, transformando la gloria de Dios en una representación falsa, una imagen falsa. Y ustedes saben cómo siguió la historia. Fue un desastre para ellos. Hubo prácticamente una matanza masiva. La gente murió ahí en el momento. Se levantó hermano contra hermano con una espada y prácticamente destazaron a su propia familia, llevando prácticamente a la práctica, cumpliendo el mandato de Dios de castigar a los adoradores que habían corrompido la adoración. Y quiero repetir eso de nuevo.
Los crímenes más serios jamás cometidos en contra de Dios son cometidos en la adoración corrupta. Y eso nos lleva al punto en donde necesitamos decir que el movimiento carismático continuamente deshonra a Dios en sus formas falsas de adoración. Deshonra al Padre, deshonra al Hijo, pero de manera más específica, deshonra al Espíritu Santo, con ideas irreverentes, acciones irreverentes, creencias falsas, declaraciones falsas, promesas falsas, conductas carnales. Todas estas cosas son atribuidas al Espíritu Santo, pero son una deshonra a aquel con el cual se están identificando. Es más fuego extraño, y lo triste es que es justificación para juicio. Es justificación para juicio. Cuando estaba hablando de esto hace algunos meses atrás a nuestra iglesia, dije que era algo severo. Jesús le dijo a los líderes judíos: ustedes han atribuido las obras del Espíritu Santo que yo he hecho a Satanás. En otras palabras, ellos dijeron: Jesús hizo lo que hizo por el poder de Satanás, Mateo 12. Y él dijo: ustedes han atribuido las obras del Espíritu Santo a Satanás. Y es apropiado decir que lo inverso está sucediendo en muchos lugares en el movimiento carismático. Están atribuyendo al Espíritu Santo las obras de Satanás. Una vez habían atribuido a Satanás las obras del Espíritu Santo y ahora ha sido invertido. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, el Dios Trino, no es alguien con quien debes jugar. Es peligroso para todos los que ofrecen fuego extraño. Es peligroso para todos los que ofrecen adoración corrupta. Es peligroso declarar cosas que el Espíritu Santo no ha hecho, no ha dicho, cosas en las que no participa y decir que son obras del Espíritu Santo. Esto no es algo insignificante, sino que es una deshonra radical, seria, al tratar al Espíritu Santo de esta manera, y aparentemente la gente no lo ve. El otro día estaba viendo algo de la conducta que se lleva a cabo entre hindús, que son parte de lo que es llamado la secta Kundalini. La secta Kundalini, el grupo Kundalini, tienen ciertos movimientos corporales que parecen quizás ser mejor explicados por posesión demoníaca. Y prácticamente son los movimientos corporales idénticos que encontramos en personas en el movimiento carismático, en las conductas extremas que vemos en los supuestos avivamientos. Esto es paganismo. Esta es la obra de Satanás. Esta es la obra del reino de las tinieblas y no debe ser atribuida al Espíritu Santo. Es algo trágico. En ciertas maneras es tan ridículo que te podrías reír de esto. Es algo trágico y es una ironía agonizante, francamente, que aquellos que dicen estar más entregados, aquellos que dicen tener la mayor devoción al Espíritu Santo, aquellos que dicen disfrutar de su poder, aquellos que dicen estar experimentando su presencia, están siguiendo patrones que blasfeman su nombre y que son iguales a los de aquellos que están involucrados con demonios. Atribuirle al Espíritu Santo obras que Él no hizo, palabras que Él no dijo, experiencias que Él no lleva a cabo, es un crimen muy serio, un crimen muy serio. En algunas maneras, los carismáticos han aventado sus fantasías al fuego extraño de la experiencia mística y el poder demoníaco y adoran al Dios falso que salió de esto. ¿Estoy acaso desacreditando a toda persona en el movimiento? No. Creo que hay gente en el movimiento que desean adorar a Dios de una manera correcta, de una manera verdadera. Pueden estar atrapados en esta adoración falsa también porque la intención no es suficiente. El movimiento en sí mismo, escucha con atención, no ofrece nada de adoración verdadera. ¿Puedo repetir eso? El movimiento en sí mismo no nos ha traído nada para enriquecer la verdadera adoración. ¿Por qué digo eso? Porque el movimiento carismático como tal no ha contribuido a la claridad bíblica, no ha contribuido a la interpretación bíblica, no ha contribuido a la doctrina sana. Hemos tenido una interpretación bíblica precisa mucho antes de que el movimiento carismático comenzara. Hemos tenido doctrina fuerte mucho antes de que el movimiento carismático sucediera. Nos remontamos al pasado en la historia y hemos tenido un flujo constante de hombres fieles, remontándonos hasta los apóstoles, un flujo, una
corriente clara de verdad que nos da un entendimiento rico y pleno de la palabra de Dios. Esa es la razón por la que un cristiano en la actualidad puede regresar y leer a los apóstoles, y después regresar y leer a los reformadores, y leer a los puritanos, y seguir el flujo de verdad a lo largo de la historia, y encontrar riqueza y entendimiento y claridad en todo punto de doctrina, regresando hasta el pasado. Ellos no añadieron nada a eso. Ellos prácticamente trajeron el caos, la confusión, la representación equivocada de Dios y el entendimiento equivocado de la verdad. ¿Acaso algunos en el movimiento carismático creen la verdad? Claro, la creen. ¿Algunos en el movimiento carismático tienen doctrina sana en algunos puntos? La tienen. Pero ninguno de esos entendimientos verdaderos han llegado a ellos a través de ese movimiento. El entendimiento verdadero de puntos doctrinales correctos que tienen siempre han estado ahí en la fila larga de predicadores piadosos y maestros fieles que Dios ha usado para mantener la verdad, para preservar la verdad y mantener a la iglesia en el curso correcto. El movimiento no añade nada a eso. Prácticamente le resta, lo confunde, quita la verdad, sustrae a la verdad, confunde. No es una fuente para algún tipo de extensión de nuestro entendimiento de las Escrituras o de doctrina sana. ¿Acaso han habido personas que verdaderamente han sido salvas en iglesias carismáticas y bajo la predicación de predicadores carismáticos? Respuesta, sí, pero nada ha salido de ese movimiento que haya sido la razón por la que fueron salvados. El Evangelio es la razón por la que fueron salvados y no fue inventado por ese movimiento. En algunos lugares todavía está intacto, en algunos no lo está. Nada saliendo del movimiento carismático ha provisto algún tipo de recuperación o fortalecimiento del Evangelio bíblico. Nada que sale del movimiento carismático ha preservado la verdad y la doctrina sana. Únicamente ha producido distorsión, confusión y error. La fe del Evangelio bíblico ha permanecido intacta, ha sobrevivido. Y sobrevivirá porque Dios la protege y levanta hombres fieles en iglesias fieles para transmitirla de generación a generación. Sí, hay personas en el movimiento carismático que conocen la verdad, que aman la verdad, que son ortodoxos en el Evangelio y heterodoxos en el Espíritu Santo. No todos ellos son herejes, pero lo repito, la contribución de la verdad a personas en el movimiento no viene del movimiento, sino que viene a pesar del movimiento. Si deseas que compartamos un tema en especial, escríbenos, déjanos tu comentario. Bendiciones.